Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El tener los niveles de colesterol y triglicéridos muy elevados no es más que reflejo de tener o llevar un estilo de vida poco saludable. Básicamente hay tres grandes factores que nos van a inducir estos niveles altos de colesterol y triglicéridos. Uno, una alimentación inadecuada, una alimentación poco sana. Dos, el tabaquismo, muy importante. Y en tercer lugar, pues una falta muy importante de cualquier tipo de ejercicio, es decir, la vida excesivamente sedentaria. Sobre el tabaquismo y la vida sedentaria, bueno, vosotros mismos, es algo que seguramente vuestro médico ya os habrá recomendado. Y en el caso de la alimentación, en este vídeo os voy a hablar de 11 alimentos que deberían estar completamente prohibidos, que no deberíais tomar, que apartar directamente de vuestra dieta, porque son alimentos que de forma especial van a inducir un incremento de la síntesis de colesterol y triglicéridos en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os digo cuáles son. En primer lugar, debéis eliminar siempre todo lo relacionado con casquería y vísceras. Pensar que dentro de lo que es la casquería, por ejemplo, los cerebros, los sesos de los animales, que en muchos países latinos nos encanta tomar, son productos que llegan a tener 2.500 miligramos de colesterol por cada 100 gramos. Es decir, son sustancias muy elevadas. En ningún caso deberíais tomar, si tenéis el colesterol y triglicéridos por las nubes, este tipo de productos, que sé que son muy buenos, que nos gustan a todos mucho, que además tienen mucha proteína, pero con el colesterol malo, especialmente el malo, muy elevado, jamás deberíais tomar. Luego los mariscos no llegan a los niveles de la casquería, pero piensa que 100 gramos de marisco, de cualquier tipo de marisco, viene a tener unos 185 miligramos de colesterol, con lo cual ya sé que a lo mejor no te da la idea o no parece que tengan tanto porque no tienen ese aspecto grasoso, pero ciertamente es conveniente que no los tomes. Las carnes rojas que os voy a contar, la carne roja pues viene muy bien para los procesos anémicos, pero tiene unos niveles de grasa mucho más elevados que otros tipos de carne que denominamos blancas, no solamente porque tengan pues menos niveles de hierro y demás, sino porque también tienen mucha menos grasa. Es decir, basa tu alimentación no en los entrecots o chuletones, que deberían estar completamente prohibidos, y sí en carnes de pavo, carne de conejo, carne de pollo, etcétera, etcétera. Lógicamente, los lácteos fuera. Los lácteos a no ser que te los tomes completamente desnatados, y ni aún así, porque en ese caso tienen muchos niveles de azúcar. Los lácteos muy desnatados inducen o tienen un índice glucémico más elevado que otros lácteos, pero los lácteos enteros o sus derivados van a ser productos muy grasos, productos que incrementan mucho el colesterol. Seguramente ya lo sabrás, los fritos, todo tipo de fritura del alimento que sea, completamente fuera. El proceso de freír en aceite los alimentos hace que de repente ganen mucho nivel en colesterol. También fiambres y embutidos, ya sé que son muy apetitosos, pero digamos que son productos que concentran todo lo malo de las carnes rojas y de las vísceras en productos que tienen un aspecto diferente, pero que acumulan niveles altísimos de colesterol. Las mantequillas, quesos grasos, especialmente los quesos grasos, tipos camembert y demás, las natas, todo esto absolutamente fuera, completamente prohibido, porque son alimentos que tomamos por lo general un poco más de lo recomendable y encima tienen muchísima cantidad de colesterol. Hay que eliminar también o evitar los excesos de sal, porque ya no porque incida tanto sobre el colesterol, sino porque si tienes niveles de colesterol elevado y tomas mucha sal, tu tensión arterial se va a ver disparada. Y piensa que el colesterol elevado ya es un factor de por sí desencadenante de accidentes cardiovasculares, los famosos ictus, por ejemplo. Si además tomas un producto como la sal que incrementa la tensión, la hipertensión arterial, pues vas a incrementar mucho el riesgo de padecer estos accidentes. Un alimento que tampoco debéis tomar nunca, y ya sé que no es algo muy común de tomar, es el caviar. El caviar, las huevas de esturión, porque en estas huevas se acumula mucho colesterol. Los niveles de colesterol son muy elevados. Piensa que solamente 100 gramos de caviar tienen 300 miligramos de colesterol. Ahora me dirás, pues bueno, solamente una vez al año no hace daño, evidentemente, pero a lo mejor vivís en una zona pesquera, en algún sitio donde es más accesible, pues os lo tengo que recomendar también porque es uno de los alimentos con mayor nivel de colesterol. Y por último, para no agravar la sintomatología o los problemas asociados a los niveles altos de colesterol, elimina completamente
completamente de tu alimentación, al menos hasta que no reduzcas al máximo los niveles de colesterol, la ingesta de alcohol. Por favor, elimínala, no te va a hacer ningún bien y aparte, como te digo, pues incrementará los riesgos de cualquier tipo de accidente cardiovascular. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.